Hola, muy buenas noches a los seguidores de Letras Huastecas. Hoy tenemos un conversatorio de lujo. Estamos con que dos escritores de la región. Bueno, estamos con Andrés, que es de la región de Amanalco, cerca de Texcoco, y él escribe en versión bilingüe, en náhuatl y castellano, y está preparando una obra que creo que antes de salir el año ya la tendremos. Es una obra sobre filosofía náhuatl. Y también está con nosotros Andrea Loida, ya ampliamente conocida por ustedes en este espacio de los viernes de conversatorio con Andrea Loida. Ella tiene también dos obras. Friedna, si mal no recuerdo, es una novela Ujú. que publicó ya por el año 2014, y el reciente libro que va bajo el sello editorial es el de Los regalos de la abuela. Este es el Toti, también con nuestro sello editorial, ¿sí? Y tenemos Los regalos de la abuela, también de Andrea Loida, que, bueno, son dos obras literarias que han sido publicadas bajo nuestro sello editorial Letras Huastecas. Bien, pues vamos entrando en materia, Andrea y Andrés. Eh, Claro. Coméntenos un poquito sobre qué los distingue a ustedes como escritores. Creo que una de las preguntas obligatorias en un conversatorio como este, como les decía, dos grandes autores de la región y sobre todo que hayan sido publicadas sus obras, nos honra ello con letras huastecas. La pregunta obligatoria, Andrés y Andrea, es la siguiente. Tenemos una variedad de autores, tanto en los cuentos como en las leyendas escritas, pero hay mucho, vamos llamándole, en el mercado editorial, en el mercado de las letras. Hay varios autores y varias autoras que nos cuentan historias. Las de ustedes están ya dentro de ese mercado editorial, el mercado de las letras. Y la pregunta que yo me hago, ¿por qué leer a Andrea Loida? Y también es para ti, Andrés, ¿por qué leerte? ¿Por qué leer a ustedes y no a los otros? El que quiera iniciar. Ok, Primero las damas. ok. Bueno, muy buenas tardes, Andrea Loida, aquí como todos los viernes. Un gusto tenerte aquí, Andrés. Y Gracias. gracias, Dimitri, por abrirnos las puertas de Letras Huastecas. Pues los estimo. Aquí estamos. Bueno, Gracias. ah, no creo que deba ser una obligación leernos, pero hay en el gusto del público diferentes, o sea, diferentes gustos. Entonces, el que se enganche, siempre para leer un libro tienes que engancharte, te tiene que enganchar. Es como cuando vas de pesca. ¿Qué le Ok. llevas al pez que le guste al pez? Así somos los escritores también. Tienes que empezar, dar un inicio, como lanzar el gancho y agarrar a tus lectores. Entonces, pero ese gancho no a todos los engancha. Unos van a decir, no, esto no me gusta, pero a esas personas que les gustan las historias cortitas, las historias del campo, las historias que se cuentan, que nos heredaron los abuelos, las personas mayores, incluso muchos los padres, ¿verdad? Esas pequeñas historias que han ido pasando de mano en mano, tienen su encanto y tienen su belleza y tienen su finalidad. La finalidad, pienso yo, que es la unión de la familia, la unión la unión de un pueblo y van las características. Entonces, am, de ahí, de ahí es donde nace el amor a estas historias, que personas se van a identificar, se van a encontrar, incluso mis personajes siguen caminando por ahí, andan por ahí, de la mano. Entonces yo pienso que por eso es que si les gustan mis pequeñas historias, pues ahí se van a encontrar algunos de ustedes. Ahí se van a reconocer el campo, van a reconocer a los abuelos,
hay mucho amor y hay mucho que contar. Entonces ahí van a reconocerse y se van a reír también, se van a reír. Esa es mi respuesta. Muy bien. Andrés, ¿por qué leerte? Bueno, pues como dice Andrea, yo creo que tampoco no es obligatorio, pero yo considero que sí necesario. Porque hoy en día pues hay muy pocos escritores bilingües, principalmente en idiomas maternos. Estoy yo trabajando sobre la revitalización de la lengua. Entonces creo yo que es importante que lean, porque en las comunidades los idiomas se están perdiendo esos valores que nos inculcaron nuestros abuelos, que nos inculcaron nuestros padres. Todavía en nuestras comunidades, aquí en donde yo vivo, mucha gente todavía nos educaron a la manera antigua de decirle a mi padre de usted. Hoy se totean, ¿sí? Entonces, creo yo que también en mi libro pues estoy recopilando todos esos valores que trato que no se pierdan, ¿no? Estoy tratando de recordar cómo se hablaba, cómo la gente lo asimilaba. Entonces, esa es mi función, mi misión, vaya. Por eso creo yo que sí es importante, y como también lo dice Andrea, ¿no? Pues toda esta trama se desarrolla en el campo. Aquí todavía tenemos agricultores que suben al monte con su ganado, ¿no? Con sus animales, y revivir esa parte, digamos que revivirlo en esencia, ¿no? Hablarlo, darles a entender cómo ellos hablaban, cómo ellos se expresaban, verlo desde su sentir, no pensarlo desde el español, pensarlo desde el otro idioma, ¿sí? Desafortunadamente aquí en esta comunidad nosotros ya tenemos en la mayoría personas que ya poco dominan el náhuatl, poco lo hablan, están más españolizados que ya nahuatlizados. Desafortunadamente ese es el entorno en el que me encuentro. Por eso mi labor es revitalizar y escribir lo que en mi pueblo nadie ha hecho, rescatar las letras, inmortalizar el idioma de San Jerónimo. Por eso creo yo que pues no es una obligación, pero sí necesario. No es obligación, pero sí es una necesidad leer la obra de ustedes. Bueno, porque todos están en una, vamos pensando así, ¿no? En una competencia literaria, ¿no? Hablando en términos mercadológicos. Y bueno, en el caso de ustedes, yo creo que más que el éxito comercial, es más bien el éxito literario el que los trajo a dar a conocer sus historias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Andrea Loida, pues tiene varias, platicábamos, Andrea, el viernes pasado de una autora también potosina que está con nosotros, Amalia Osornio Bravo, y que escribe también cuentos de allá de la Huasteca que a ella le fueron comentados por sus abuelos, ¿no? Y luego tú también escribes los cuentos que te fueron narrados o contadas por tu abuela, ¿no? Entonces, más o menos van en la misma línea. Y luego ya antes tuvimos a uno de los grandes, ¿no? A Juan Rulfo, en El Llano en Llamas, y así varios, ¿no? Como que vamos entrando a ese, a veces yo he pensado, ¿no? O sea, hay tantos escritores y a veces pienso como que hace falta más lectores, más escritores, menos lectores, pero estamos picando piedra, como decimos, en una era como de la tecnología, estamos picando piedra ustedes como autores de hermosas obras literarias, ¿no? Que yo las ubico no dentro del área de una literatura comercial, sino más de una literatura más cultural, ¿no? El caso de Andrés, por ejemplo, también tiene varios personajes, varios autores, como por ejemplo Seferino del Ángel, que también escribe en versión bilingüe, también en náhuatl castellano. Tenemos a Yaot Martínez también de la Sierra de Guerrero, y en fin, tenemos a varios que están escribiendo
en esta lengua. Por eso la pregunta, ¿por qué leerlos a ustedes y no a los otros? A lo mejor es una pregunta un tanto tramposa, ¿no? Para ver qué tanto andan de la soberbia ustedes, la soberbia literaria. Pero bueno, vi que se mantuvieron en esa sencillez y en esa humildad que los caracteriza a ustedes. Bien, Andrea, tú has leído la obra de Andrés Peralta, que está aquí con nosotros. Vamos, quiero saber, sobre todo porque a veces entre autores, entre escritores no se leen, ¿sí? Y tú has leído la obra de Andrés, por eso mi pregunta, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué apreciación tienes de las letras de Andrés? Y pues te lo pregunto ahora que está porque tiene la oportunidad de defenderse. Ah, no es cierto. Ok, Andrea. No, pues es un libro precioso, es un pequeño cuento hermoso que recopila costumbres y sobre todo recopila esas historias, esos cuentos que pues no sabemos realmente si ocurrieron o no, pero aquí Andrés nos da pruebas de personas que lo avalan, Entonces, pues es algo muy hermoso que dices tú. ah, ¿Quién o cómo podemos creer en eso? O cómo podemos, bueno, es que hay personajes, hay personas que se meten en esas cosas y se lo creen y lo hacen. Entonces ahí tenemos a ese gran personaje, el Toti, que hasta miedo da, me da miedo, la verdad, me da miedo porque yo no quiero encontrarme con una persona así que de la nada aparece su trabajo hecho y bueno, y pienso que es un deseo que todos tenemos, ¿no? Un deseo, pero aquí en el cuento de Andrés se hace realidad. Eso es lo hermoso del cuento, de que ahí se hace realidad la fantasía que todos tenemos. Somos flojos por naturaleza, entonces ahí el trabajo que cuesta cortar árboles, el trabajo que cuesta hacer las tallas de madera que hacen ahí, y luego llevarlas y todo, y este hombre como con magia lo arregla todo y es fantástico. O sea, me encanta cómo te va llevando en la historia, cómo te metes en los personajes, el niño, la mamá, bueno, todo está muy bien elaborado, está precioso, yo lo recomiendo ampliamente. Más que nada, pueden surgir personas que no están muy de acuerdo, pero digo yo, la función es entretener. La función es entretener y llevar una costumbre que siga de boca en boca. Es hermosa esta historia. Yo no sé cuándo fue que nació, pero yo pienso que en cada pueblo, en cada ranchito hay un toti. Hay un toti siempre, porque hay que, de alguna manera, hay que inculcarle a los pequeños tener respeto por ciertas cosas. Entonces el Toti lo logra magistralmente, donde las personas ya no se atreven por ejemplo, a faltarle al respeto a las personas mayores. Claro, siempre y cuando se lo merezcan, porque ahí el respeto tenemos que ganárnoslo. Los adultos tenemos que ganarlo, porque he conocido adultos que han insultado a los niños. Entonces ese niño cuando crece se la cobra. Así es. Entonces, digamos que me gusta, me encanta el cuento, está muy hermoso y lo siento como que es una leyenda que le provoca como miedo a los menores, sobre todo, para que tengan respeto para los adultos, para la gente mayor, para la gente que los educó y que los crió. Ok. Muy bien, Andrés. Entonces aquí es una historia muy bien construida.
por Andrés, que fue el autor, el que puso Él es por el escrito autor. esta leyenda. Son dos historias que él cuenta. Ujú. Y bueno, algo que me llama la atención, a mí me gusta rayar los libros, no rayar, para hacerle comentarios al margen, Sí, sí. porque me da pauta para poder comentarlo con cada autor, ¿no? Por ejemplo, algo que me llama la atención tanto en el primero como en la segunda historia es que el Toti lo sabía todo. Ujú. Él, es más, yo noto, Andrés, que es el Toti el que va dirigiendo la historia de cada uno de los personajes que están participando. Por algo es el personaje principal, ¿no? Pero Así él es el que va conduciendo, el que va dándole sentido a cada historia, ¿no? Porque cuando iban a llegar, por ejemplo, don Pedro Durán con Panchito, por ejemplo, creo que, ¿cómo se llama el pueblo a donde llegaron? Tú lo cuentas, a Chipilco, ¿cómo se llama? El es, pueblo. Pues, primeramente pasan Tezuyuca y no, sí. pero al final, donde vende la madera, porque tal parece que el Toti le dice, allá están esperando, allá ya los están esperando, y efectivamente allá vendió sus vigas, o qué era lo que llevaba. Ajá, Pero sí, a eso diga. me refiero, que el Es Toti que, ya tiene todo marcado, todo es que trazado de la... era Sí, mago, era brujo. era Así, más bien, no sé si era mago o también se nota que pues tenía pacto, ¿no? Había un Sí. pacto, tenía él un amigo, sí, Ujú. tenía pacto con su amigo y el amigo iba dirigiendo la historia a través del Toti. Ujú. Eso es lo interesante de esta historia, ¿no? Pero bueno, escuchemos a Andrés a ver qué no. Bueno, Andrés, por una parte en la primera historia y en la segunda historia también resulta que el amigo del Toti, ¿sí? El innombrable le vamos a llamar, es el que también él iba conduciendo la historia, ¿no? Incluso como sí, decía Andrea en su intervención, ¿no? O sea, quieres no hacer gran cosa, quieres, decía, ¿no? El Toti, si quieres tener hongos, lo que tú quieras, mi amigo te lo da, Ujú. ¿sí? ¿Quieres Exacto. tener dinero? ¿Quieres tener mujeres? Mi amigo te lo da. Le dijo el Toti así es. a Nurrias, ¿no? Entonces, en el segundo cuento. Bueno, pero está interesante, Andrés. ¿Qué nos dices de ello? Tú como autor Sí. de estos dos cuentos. Primeramente, pues los personajes que me hacen el favor de contarme la historia todavía viven. Incluso ayer mismo le hice llegar una copia a Simón por agradecimiento de que me hizo favor de contarme la historia. Ajá. A Remedios también le llevé el libro, tiene aproximadamente 8 días, a lo cual al tercer día me vuelve a visitar a la casa y me dice, oye, necesito que ahora me vendas otro libro porque le gustó a un familiar y se lo va a llevar. Le digo, perfecto, sí. Qué bonito. Entonces, ese día casualmente quiero platicar algo así como que de manera breve. Terminando de nuestra charla, él me dijo, oye, ¿por qué no me dijiste que lo ibas a publicar? De esta manera yo podía haber contado como que paso a paso, detallarlo más, vaya. Ujú. No, es que si yo te iba a decir que lo iba a publicar o lo iba a escribir, quizás no lo iba a hacer. Eso quedó entre mí, o sea, fue un compromiso conmigo mismo de hacerlo y de publicarlo. Entonces, acto seguido, nos vamos caminando por la calle y al llegar al centro de la comunidad, le digo, mira, ven, te invito un atolito y un tamal. Sí, sí, perfecto. Y nos detuvimos ahí en la esquina y le digo, mira, nos está dando de desayunar el Toti. Dice, sí, ¿verdad? Le digo, pues sí. Le digo, ¿Nos está qué? ¿Nos está dando qué? nos estaba invitando de desayunar, nos está invitando a comer, vaya. Okay. Mira, nos está invitando el desayuno el Toti. Y él queda así un momento y dice, oye, sí es cierto. Le digo, sí. Pues, esta es una prueba más de que el Toti nos va a dar todo lo que quieramos. Muy cierto, muy cierto. Y bueno, hiciste pues pacto con él, ¿verdad? Pareciera, porque
Pareciera, porque sí, ya está trabajando para mí, gracias a Dios. Sí, sí, es cierto. Pues sí, el libro ha sido muy bien aceptado, digamos que aquí en la zona del Estado de México, me lo han pedido bastante. Hemos tenido ya digamos que los primeros frutos del libro, la gente le está gustando porque, pues como lo dijiste, Dimitri, es un trabajo etnográfico donde los actores todavía viven. Visitando a los familiares del Toti, me comentan que él hace 8 años estuvo en la casa. Entonces, él es una persona que de repente está en un lado, de repente está en otro, pero lo más probable es que él aún viva. Entonces, Wow. él aún viva y los pactos que él haya hecho no lo sabemos, pero a final de cuentas la familia me constata que me quedo corto con lo que estoy narrando, porque todavía hay más sobre la historia del Toti. Wow. Tienes que sacar una segunda parte. Sí, yo Tienes creo que que sí. sacar una segunda parte de otras anécdotas del Toti, ¿eh? Eso Yo te creo lo que dejo sí. de tarea, I'm sorry, lo siento, pero Claro que sí, sí. vamos a trabajar. De hecho, hay mucho material para publicar una segunda edición del Toti, porque la familia, cuando yo les conté, cuando yo ya los visité y les comenté, yo ya estaba en la parte final, ya nada más como corroborando los hechos que Sí, realmente habían sido reales. ajá. Y Ok. cuando yo les comento algo, dicen, oye, ¿y por qué no nos comentaste? Nosotros te hubiésemos apoyado un poquito más. Le digo, por cuestiones de ética, porque muchas veces la gente o los mismos familiares se molestan. Entonces yo no quise Sí, pedir permiso, mejor quise pedir perdón. Y se vale, ¿no? Digo, mejor pido claro. perdón y no permiso. Digo, No, cuando pero ustedes enteren, ya tienes el apoyo, entonces, esperemos ver pronto una segunda sí, parte. O una incluso segunda edición. un Sí. vecino de él al que le ofrecí el Ambas libro, cosas, ambas sí, cosas. Sí. Sí. les comento rápidamente que les comentaba un vecino de él, pariente muy cercano de él. Yo fui y le dije, mira, ya tengo este libro, se llama El Toti, ¿lo conociste? Dice, sí, como no, pues es un tipo así, así, o sea, me lo describió, ¿no? Ujú. Y inmediatamente que le ofrezco, él se queda serio, dice, oye, no me interesa tu libro. Y le digo, pero ¿qué pasa? Pues tú y yo somos amigos. Bueno, te comento, si lo quieres, aquí está. Y me dice, no, cuando necesite, bueno, cuando publiques otro, es cuando te lo compro. Ahora no, ese libro no me interesa por el personaje. Nosotros tuvimos muchas experiencias malas con él, por lo mismo no lo quiero. Ujú. Y bueno, Sería, sería preocupes. interesante conocer esa parte del Toti, porque en la vida es así, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Así es. So, hay que conocer ambas caras, ambas facetas del personaje, de la persona, o sea, me encantaría. Sí. Sí, de hecho Ujú. pues es mucho lo que hay que rebuscar en él, ¿no? Digamos que desde su niñez, ¿cómo fue? Desde la Sí. niñez empezaría su vida, ¿no? Porque él siempre fue un Sí, personaje especial. es Es un es un gran personaje, personaje, ¿eh? así es. Ujú. Fue, digamos que desde pequeño tuvo esas atribuciones, ¿no? Como lo dicen ustedes, no tuvo pacto, vaya. Él ya traía este don, vamos. Sí. Ya era Entonces, vamos, Ujú. ya había pactado con alguien. Oye, Andrés, sí, me regreso un poquito más a la obra, a tu obra literaria. Eh, Desde el punto de vista literario, ¿quién es el personaje principal o el que va conduciendo la historia? Te voy a decir por qué, Andrés. Yo cuando vuelvo, ya como le dije a Andrea hace 8 días, ahora leí tu libro como lector, no como editor, ok. ¿sí? Y encontré un texto, un bello texto literario, ya como editor, como lector, Como lector. ¿sí? Como lector. Lo disfruté más,
Como el otro era trabajo, no lo disfruté tanto. Pero esto, ahora que me senté a leerlo la semana pasada también, que bueno, es un bello texto literario, ¿no? Y voy a lo siguiente, me quedé con un sabor de boca, como decimos, ¿no? ¿Quién es el autor o el que conduce la historia? Por lo siguiente. Por una parte tenemos al amigo del Toti, ¿sí? El que posiblemente vaya conduciendo la historia, ¿no? Pero encuentro aún todavía más personajes que podían conducir esa historia, ¿no? Por ejemplo, cómo el amigo del Toti se vale de algunos otros para que la historia se vea interesante. Me explico en esta parte. Por ejemplo, cuando se llaman, entre ellos se llaman Nurrias, ¿sí? Así es. Ahí él iba controlando, iba también, vamos, el amigo del Toti iba conduciendo la historia, ¿sí? Hay un personaje ausente que tú no lo mencionas, sin embargo, ahí está el enigma, Andrés. ¿Con quién pacta? ¿Con quién pactó? Y el enigma está ahí, ¿sí? Es un autor, el que conduce la historia, es alguien que tú no lo mencionas. No sé si me explico en esa parte. Sí, sí te entiendo muy bien. Sí. De hecho, ahí el que va conduciendo la historia, pues es Simón, desde el inicio, ¿no? Porque primeramente empieza Don Pedro y Panchito. Bueno, en esa parte, pero inicialmente digamos que lleva la trama Simón. ¿Por qué? Porque él fue el personaje principal que desde el primer punto, él empieza la narrativa, o sea, él es el que va viviendo toda esa historia con el Toti. Nada más que el Toti es conocido en todo el pueblo con ese sobrenombre. Y Simón, entre amigos, entre los dos, entre el Toti y Simón, se dice Nurrias. No, incluso esta vez que le pregunté a don Simón, ¿y cuál es el motivo del Nurrias? Dice, no sabemos ni de dónde nos salió, o sea, simplemente se nos dio. Me empezó a decir Nurrias y yo le empecé a decir de la misma manera, y así fue como llevamos nuestra juventud, nuestra vida, ¿no? Y ese tercer amigo, el que le llamamos innombrable, pues ya sabes quién. Sí, o sea, esa es la trama, ¿no? De que el lector se quede con la idea, ¿no? Que él mismo saque sus conclusiones. ¿Quién es el que está apoyando al Toti, ¿no? ¿Quién es el que le está dando ese poder, ese conocimiento, esa fuerza, vaya? Sí. Y realmente, yo como conocí al Toti, pues sí, o sea, era un personaje fuera de serie, ¿no? Porque era de repente extrovertido cuando la gente lo llamaba, él siempre serio, ¿no? Pero a la vez él con su estatura impactaba. Era de esos personajes que impactan con la mirada. Él no lo hacía con la voz, con la presencia. Sí. Andrea, no era una presencia sí, así. Perdón, Andrés. Sí. Andrea, tú leíste la historia. Sí. Analizaste, hiciste un excelente comentario. Va la pregunta para ti como lectora, ¿no? A ver. La misma, ¿no? Te digo porque son dos historias, ¿sí? En donde hay un personaje que no se menciona, pero está presente y que va conduciendo la historia y como que va acomodando las piezas, va acomodando los personajes, ¿sí? ¿Sí? Que si bien fue el autor el que hizo eso, pero en el fondo hay un mensaje. Y ahí quiero que lleguemos a ese mensaje que tiene el Toti, ¿sí? Que por cierto, quien quiera adquirirlo, lo pueden adquirir en letras huastecas y también lo pueden adquirir directamente con el autor, aquí presente, ¿no? Pero me regreso a la pregunta, porque eso es lo interesante de lo que hace cada autor, cada escritor, ¿no? Hay una ausencia presente, porque va acomodando las piezas. Y ese es el enigma. Por eso el Toti es un personaje enigmático. Así lo quiso dar a conocer Andrés como escritor. ¿Sí? ¿Quién es ese personaje?
que acomoda las Ah, piezas. No es el escritor. Bueno, es el no, escritor en cuanto que él creó la obra, ¿no? Pero hay un personaje que al mismo tiempo que está ausente, está presente. Porque la ausencia significa también presencia, porque es sí. el que da sentido a esa historia o esas dos historias que está contando ahí Andrés. Am, a lo mejor, como no le di otra leída, pero viene siendo como el mal, ¿no? El personaje del mal es el que está ahí presente. Está presente, pero no está presente. Entonces es como una enseñanza, porque el amigo del Toti y el Toti, pues ellos son compañeros de trabajo y van y todo, pero el amigo le empieza a tener miedo al Sí. Toti porque todo se le da tan fácil. Y el otro, Simón se llama, ¿verdad? Simón. Ok, Simón empieza a tener miedo porque él dice, no, dice, esto debe de tener un pago, hay un pago, nada, o sea, no es gratis, es lo que a él le da miedo, entonces es como el mal. Yo lo encontré como, el libro es como una leyenda de carácter psicológico para controlar, para controlar a las personas, que no podemos saber, ¿verdad? Si esta persona, o sea, esta persona existe, como dice Andrés, existe y está ahí, y hay muchos testigos de que el hombre sigue con vida y todo, y su Okay. vida fue así de enigmática. No podemos saber a causa de qué o por qué, ¿verdad? Pero si esa persona es así, es como una presencia subliminal, una presencia am, que te causa temor, pero a la vez te causa atracción. La Okay. prueba está que Andrés escribió sobre él entonces es de carácter psicológico. La historia a mí me pareció como de corte psicológico para controlar a los menores, a los hombres incluso, de no hacer de tener mucho cuidado qué camino tomas. O sea, Okay. el camino fácil siempre va a ser el más peligroso. Entonces Ujú. yo le encontré eso, un corte psicológico. Y más de fuerzas sobrenaturales, ¿no? Que se Sí, están sí. dando, de carácter Ajá. psicológico. Y si ven ¿cómo se llama? La portada de la La obra. portada, La sí. portada de la obra está, la portada, este dibujo de una ilustradora potosina, Claudia Garay, Ujú. y la supo interpretar muy bien, y bueno, es imponente, ¿sí? Entonces, Sí. eso es, eso es a lo que quería, a lo que, vamos, lo que me quedó a mí cuando leí esta obra ya como lector, ¿no? Hay algo Ujú. oculto ahí, son las fuerzas del mal, ¿sí? Las que van Ajá. conduciendo la historia, en las dos historias, ¿no? Porque, Ujú. por ejemplo, en el caso del Toti, traía sus chiquihuite, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué vendía? Hongos, y dice, pero no es tiempo de hongos, Ujú. ¿eh? Y luego hay algo que, bueno, que dice ahí, ¿no? Andrés lo escribe muy bien cuando dice, si el día si alguien te compra esos hongos, se te van a echar a perder muy rápido porque no son buenos hongos. Y en el pueblo, entre nosotros, por ejemplo, decimos, cuando alguien te da algo y dicen, es que ya está trabajado, es Sí. algo que te trabajaron. Y si tú tomas esa fruta, esa Ajá. carne, ese alimento, dice, vas a ver que estás trabajado, ¿eh? Esto está trabajado en contra tuya y déjalo un día, 2 días, se te va a gusanar. Sí. No, Y eso, sí, ajá, perdón, otra cosa, ah, el campesino sabe que todo tiene su tiempo. Así es. Hay tiempo de siembra y hay tiempo de cosecha. Entonces, cuando ofrecen hongos en una temporada que no es, entonces ahí debes desconfiar. Tienes que desconfiar porque lo que te están ofreciendo no es algo natural, algo que se ha dado a como lo conocemos,
Entonces, ahí dan a entender que hay un hechizo, que hay algo malévolo atrás. Sí. Sí, está hermosa esa parte, está hermosa, sí es cierto. Sí, entonces yo le encuentro eso y bueno, para nosotros los huastecos, bueno, ahí sí aparece el tema del demonio, del diablo, de esa algo sobrenatural, el mal, ¿no? El mal que siempre ronda a los personajes de la historia, ¿no? Y un tanto el pacto que hizo el Toti con el mal que le permite de alguna manera ser hasta un poco terco, testarudo, ¿no? Sí, y nosotros acá en la Huasteca a eso le llamamos, ¿no? El Atash es como el mal, como el demonio, como el El demonio. diablo, el Atash, ¿no? Sí, así es en Tene, que es el Atash, ¿no? Ajá. Entonces yo cuando leo la obra, bueno, aquí está presente el Atash. Sí. ¿Qué onda, Andrés? ¿Cómo, con esto que estamos platicando, qué opinas de esto? Pues aquí es la misma situación, ¿no? O sea, de hecho, no estamos mencionando al diablo, a Satanás o al Atash, ¿no? Pero Pero ahí está. imaginariamente ahí está, o sea, más que nada, como si lo hubiese dirigido la obra, ¿no? Lo diríamos de esa manera, ¿no? Incluso yo cuando lo estuve escribiendo y cuando me lo estuvieron contando, inmediatamente lo iba yo viviendo. Inmediatamente lo estaba viendo cómo se fue desarrollando la trama, cómo vivieron. Yo conozco el campo por donde ellos trabajaron. Digamos que conozco el recorrido, ¿no? Y en esa parte, cuando me lo platican, lo voy viviendo, lo voy viendo. Y inmediatamente lo empiezo a plasmar, ¿no? Y empiezo a hacer mis investigaciones sobre qué más conoce la gente. ¿Realmente fue así? ¿No fue así? O sea, fue algo ficticio. Y no, o sea, realmente no, porque todo fue real. Toda la gente que lo conoce, hasta jóvenes, incluso poco más jóvenes que yo, también lo recuerdan de la misma manera. Entonces, sí pensé también en eso. Estaré inmortalizando algo que, como dice don Pedro, ¿no? Que no es de Dios, que no es bueno. Sí, porque está presente también Sí, la otra parte, la parte religiosa de la gente de la región, ¿no? así El es. hecho de creer en un Dios, pero también creer en el Atash, ¿sí? Sí. Como que hay algo común. Bueno, lo que me llama la atención, Andrés, es esto. ¿Qué onda con los hongos? ¿Tú nunca hiciste que el Toti vendiera los hongos? ¿Protegiste a la gente o qué pasó ahí? No, que los hongos nunca los pudo vender. O sea, Nunca eso los vendió. es real, porque aquí lo curioso es que, o sea, cómo es que él vende hongos con esos poderes y no puede vender ni un solo hongo. O sea, más bien, él no iba a vender hongos. Es Él que la nada más- finalidad era otra. ¿Cuál Sí, era, Andrea, la finalidad? sí, La o sea, finalidad. no era tanto vender los hongos, era nada más como lo que llamamos nosotros, ¿no? Hacer la finta. ¿El qué? Hacer la finta. Ajá, O sea, era el pretexto. el montaje. Sí, era Sí, un pretexto, era un porque pretexto. él lo que él quería era almas. Anda, El que aceptara los hongos estaba atrapado. sí. Ajá. Entonces, sí, porque los hongos no era el tiempo de hongos. O sea, no era posible que hubiera hongos en febrero, no en marzo o en abril. Exactamente. Entonces, Porque cuando tú quieres nosotros una aquí- buena cosecha, ajá, Sí, cuando tú quieres una buena nosotros- cosecha, esperas su tiempo. Y aquí Ujú. los hongos no eran de su tiempo. Entonces, era y como estamos hablando del personaje del Toti, entonces ahí había algo turbio. Y el que aceptara esos hongos que no eran en su tiempo, quedaba atrapado, quedaba, digamos, vendía su alma, como quien dice. Sí, encantado, vaya, porque Ajá. a fin de cuenta también en la parte donde llegan aquí se llama San Lucas el pueblo, y ellos cuando van a pernoctar encuentran a varios amigos y pues lejos
de sentirse de valor, con su mirada los intimida y los hace sentir que él es el que está mandando desde ese momento, ¿no? Los separa, digamos que vulgarmente dicho aquí en Texcoco, los abre, ¿sí? Hace que se separen y que se vayan a sus casas, pero que ya se vayan con la mente de su imagen, o sea, con su imagen en la mente, vaya. Entonces, sí imponía, sí había algo que no era normal entre una persona común y corriente. Tenía esa fuerza de ¿cómo decíamos? El de la Huasteca, el Tasha. El Atash. Entonces sí tenía esa fuerza del Atash, ¿no? O sea, sí, acompañado, vaya. Sí. Pero había otra intención, porque no quería atrapar a lo mejor a todos los personajes. Él iba sobre esos personajes principales que le dan sentido, que precisamente le dan sentido a la historia, ¿no? Por ejemplo, todo lo tenía muy bien calculado, que incluso le dijo, allá te están esperando con la madera, allá te la van a comprar, ¿sí? Y efectivamente, allá se la compraron, porque en el segundo cuento, el Toti dice, yo lo sé todo, te puedo decir incluso cómo está vestido, te puedo decir qué es lo que te dijo, porque yo lo sé todo. Y dices tú, soy este personaje, ¿quién es? Que todo lo sabe, ¿no? Y no tan solo todo lo sabe, sino tiene presencia en todo, en toda la historia. A la fecha tiene presencia, ya llevamos 30 minutos hablando del Toti. Entonces, todavía tiene presencia el Toti, ¿no? Como tú decías. ¿sí? Y lo que falta. ¿No? El Toti, ¿no? Sí. Bien, vámonos entonces. Es interesante esto que estamos platicando, Andrés y Andrea. Desde ahí, Andrés y Andrea. Desde ahí ya hay una similitud. Que sí, ya hay Andrés y Andrea, ¿sí? Porque esto del Atash, de la presencia del Atash en la leyenda que nos da a conocer, bueno, las dos leyendas que nos da a conocer Andrés. Fíjate que encuentro yo en el cuento de Crespones bajo la lluvia, también encuentro algo parecido, no con la fuerza del mal como tal, ¿no? Sino con la fuerza del bien, aunque el contexto es pobreza, pero sí hay algo que me llama la atención, Andrea, porque hay presencia de las creencias religiosas, tanto con el Toti como contigo en Crespones bajo la lluvia, ¿no? Sobre todo cuando la abuela se apresura a bautizar al bebé que está muriendo, ya está agonizando, se apresura y dice, la bautiza, dice, para que no se vaya al limbo. Eso me llamó la atención, porque es una costumbre muy arraigada entre la gente de la Huasteca, ¿no? Igual en el caso del Toti, muy arraigado a lo mejor el asunto del cómo te trabaja la gente, ¿no? Acá sí le decimos, no te comas esos tamales porque vienen muy trabajados y se van a echar a perder pronto, ¿no? Entonces tienes que cuidarte en tu comida, ¿no? Como que hay mucha presencia de la hechicería, ¿sí? No sé, Andrés, en Amanalco, si la gente todavía vive con estas cosas de la hechicería, yo supongo que sí, como en varios grupos de pueblos originarios, ¿no? Igual pasa con la Huasteca, Andrea, sobre todo en me llamó la atención en eso, cuando dice, para que no se vaya al limbo, y tú lo dejas registrado en este cuento. ¿Qué onda? Bueno, mira, lo que pasa es que las creencias de mi gente de acá de la Huasteca Potosina, y en la religión está la idea de que hay un cielo, y hay un paraíso y hay un infierno. Ajá. Pero ¿dónde van los que no tienen pecado, pero que tampoco han sido bautizados? O sea, entonces, como el bebé muere pues recién nacido, obviamente no tiene pecados. Pero si se va sin bautizar, va a ir a un lugar donde no puede ir ni al cielo ni al infierno. Al infierno obviamente no va a ir, pero tampoco va a ir al cielo.
Entonces va a quedar en un lugar intermedio, que es conocido como el limbo, como un lugar donde, donde va a estar prácticamente solo. Ujú. Y también de ahí nacen las leyendas de los duendes. Ujú. Los duendes, nosotros en mi familia creen que los duendes son niños que murieron sin bautizar, que hacen travesuras, no las hacen por maldad, sino simplemente es la travesura en sí. Ok. Según se cree, han matado animales y personas, pero no lo hacen con maldad, lo hacen simplemente por travesura. Y esos son los niños que murieron sin bautizar, como los niños de abortos y los niños que por alguna manera no alcanzaron el bautizo. Entonces, en nuestra Huasteca es primordial el bautizo lo más pronto que se pueda, porque uno no sabe qué pueda pasar. Entonces, eso es lo que yo puse en mi cuento del niño que es bautizado, pero rápido, para que la criatura no quede en ese extraño lugar, para que vaya, que lo recoja Dios con él. Porque si queda en ese extraño lugar va a pasar a ser un duende que va a andar haciendo travesuras, diabluras, pero que incluso pueda llegar a matar a personas, pero como es un ser pequeñito, un niño que todavía no tiene conciencia de lo que hace, él termina siendo un ser que incluso va a matar personas, pero no va a ser por maldad, sino simplemente porque es un niño, es travieso. Ok. Entonces, eso es lo que significa si el niño muere y queda sin bautizar. Y Sí, por eso a todo al pueblo le preocupaba que quedara el niño sin bautizar. y sobre todo a la abuela, ¿no? Gerarda, Sí, porque como tú la describes a la abuela Gerarda como una persona muy religiosa, incluso muy apegada al ujú, catolicismo, porque esto es sí, catolicismo, hablar del limbo, ¿no? Pero también al mismo tiempo que tú presentas estas situaciones que les pones bajo la lluvia en este cuento, también viene la parte de una crítica al sistema religioso, ¿no? Cuando dices, acá no se asoman, ni siquiera das a entender que algo, eran pueblos muy sí, marginados, que, que, que difícilmente Dios llegaba allá, algo así decían, ¿no? O sus sí, ministros de Dios, ajá. ¿sí? Entonces, ahí estás como, es un cuento, pero estás como haciendo una crítica, ¿no? Es una Como, ajá, denuncia, es una una crítica. denuncia, ¿no? Ajá, Sí, de lo que pasa con la institución que debe atender estos asuntos, ¿no? Para los sí. dos, Angelita Cornejo nos dice, qué hermosas historias que endulzan mi café y apacientan mi alma. Mil gracias. Esos regalos, señores escritores. Gracias. Les agradecería que respondieran esta inquietud. ¿Para qué sirve la literatura ahora cuando la comunicación es tan rápida y superficial? Felicitaciones, Letras Huastecas, por sus invitados de lujo. Ah, qué buena pregunta, Angelita. Gracias. Muy Sí, a buena. ver, Andrés y Andrea, se lo repito, está interesante esta. Dice, Sí. ¿para qué sirve la literatura ahora cuando la comunicación es tan rápida y superficial? Ok. ¿Respondo? Como guste, el que quiera responder Ok. primero. ¿Sí? Pues para mí la literatura en estos tiempos es para tener un remanso de paz, primero. Segundo, para encontrarte a ti mismo. Y tercero, para entender a los demás. Sobre todo en estos tiempos que corren rápido, rápido, rápido. No hay Ujú. tiempo para sentarte a ver lo que no se ve a simple vista. Porque a Ok. simple vista yo te puedo ver a ti, y Dimitri, o a ti, Andrés, pero yo no conozco a Andrés, no conozco su sentir. Bueno, ahorita ya los conozco un poco, ¿verdad?
pero ¿qué hay detrás de Andrés? ¿Qué hay detrás de Dimitri? Entonces, para eso siento que sirve la literatura, sobre todo para conocernos a nosotros mismos, porque a veces ni nosotros mismos nos conocemos. Ujú. Tú ya sabes, Dimitri, lo que a mí me pasó, yo no sabía quién era. Y gracias Ujú. a la literatura, gracias a mi Padre Dios, yo sé quién soy ahora y sé para dónde voy. Y eso no lo sabía. Anduve por la vida como una hojita suelta del árbol, que yo no sabía nada. Entonces, a mí la literatura para eso me sirvió, para encontrarme a mí misma, para saber quién soy, para dónde voy y para entender a mis hermanos, para entender a mi gente, a todo mundo, para siempre tener esa capacidad de plantarme y ponerme en sus pies y no juzgar porque todos tendemos a juzgar a los demás desde nuestros zapatos, pero para entender a la otra persona y no juzgarla, tienes que ponerte en sus pies. Ok, Y para mí eso me ha servido la literatura. muy bien, Andrés. ¿Para qué? Te repito, porque está interesante la Sí pregunta. está. Nos lo preguntan desde el Ecuador. Saludos Ah, a Ecuador. ¿Para qué Saludos. sirve la literatura saludos. ahora cuando la comunicación es tan rápida y superficial? Sí, de hecho yo lo veo de esta manera porque tenemos tanta comunicación, la tecnología nos ha comido, nos ha devorado. Entonces, incluso algún lector me decía, oye, ¿cuánto vale tu libro físico? No, pues tanto, yo lo vendo en tanto. Dice, pero si en cierta tienda en Amazon lo tienen en tal precio y digamos que eso es el físico y el digital vale un poquito menos. Ajá. Le digo, pues sí, pero yo creo que es mejor que lo tengas en físico o que lo tengas también en digital, porque de esa manera, primero tú contribuyes a que nosotros como escritores tengamos trabajo. Le digo, otra, es que podemos, de esa manera podemos ver a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que piensa? Lo que decía Andrea es que yo también voy de la mano que cuando nosotros empezamos a escribir y empezamos a transmitir ideas, no, nos llega, bueno, en mi caso me llega la humildad lejos de engrandecerme. O sea, me está sirviendo la literatura para recibir humildad, para ser más humilde, para recapacitar en lo que podemos ofrecer al público, ¿no? Yo no puedo ofrecer al público una figura arrogante, algo que no lo soy. Yo soy sencillo, yo soy humilde. Entonces, eso es lo que a mí me ha servido, ¿no? Me ha servido también para aprender. Sí, o sea, la tecnología que ahora es tan rápida, de repente hay que ser realistas, nos distrae y nos quita mucho el tiempo. ¿De qué manera nos la quita? Pues nos metemos a las redes sociales que no nos deja nada. Y la literatura a mí me ha servido para cultivarme, vaya. Eso es lo que en mi persona ha servido. Me reí al principio, Andrés, porque tú compartías, no sé, un pensamiento, algo que decías, de artista me muero de hambre, ¿te acuerdas? Sí, sí. Tú dices, sí, los artistas se mueren de hambre, ¿sí? Sí, es lo Ahora que dicen. diríamos, los escritores se mueren de hambre, pero cuando quieres un trabajo de un escritor y te dice cuánto cuesta su trabajo, ya no le puedes pagar. Entonces, ¿quién se muere de hambre? Algo así da bastante. Yo leo eso y me río, y por eso me reí hace rato, ¿no? Cuando dices, bueno, la versión electrónica y la versión en físico, ¿no? Así Entonces, es. sí, hay gente que está leyendo en electrónico, esto yo siento que es generacional, o también vamos pensando, es por cuestión de economía, un libro que me cuesta a lo mejor $10, yo me lo puedo encontrar en 3, $4 en versión electrónica, pero pues no tengo que imprimir, no tengo que, vamos, acá se le invierte en papel, se le invierte en varias cosas, ¿no? Allá no. Y la leo de la misma manera, ¿no? Ya ahora podemos traer nuestra biblioteca en nuestros propios teléfonos inteligentes que Así llaman es. ahora, ¿no?
Entonces, eso me hizo recordar lo que tú comentabas ahorita, Andrés, lo que tú compartías, ¿no? Claro. Me dio mucha risa cuando la leí, la verdad, como ahorita, sí, pero es cierto, ¿no? O sea, dices tú, ¿no? De artista me muero de hambre, pero cuando te digo cuánto cuesta mi trabajo, ya no me lo puedes pagar. Sí, muy cierto. Bien, Sí, sí, recordé la publicación. sí. Pues bueno, miren qué interesante, se nos fue la hora muy rápido, ¿sí? Sí. Qué padre que estuvieron con nosotros, con nuestros lectores, con nuestros seguidores, y bueno, no dejen de adquirir la obra, ahora con la tecnología, esta obra para los que no están, bueno, en Estados Unidos, que es en donde radica Andrea, en Lexicon, algo así, no sé ni Lexington. pronunciarlo. Ah, no sé ni pronunciarlo porque yo apenas si balbuceo el inglés. Sí, ahí con ella directamente lo pueden adquirir. También pueden adquirirlo con nosotros en Letras Huastecas. Lo tenemos también en la librería El Colibrí en la Ciudad de México y también en la librería Cuatro Vientos en la región de la Huasteca Potosina, particularmente en Ciudad Valles. Ciudad Valles. Y la obra de Andrés Peralta Rojas, esta también es una obra muy interesante, se lee en náhuatl, pero también se lee en castellano. Esta obra la pueden adquirir directamente con su autor, con Andrés Peralta, y también tenemos algunos ejemplares aquí en Letras Huastecas para quienes estén en la ciudad de Monterrey, por este lado. Estamos enviando obras a varias partes del país. Es así como decía Andrés, podemos apoyar el trabajo que ellos están desarrollando, que lo están haciendo muy bien, ¿sí? Eso me gusta porque son autores que aportan a la literatura y a esto que yo he llamado últimamente una literatura rural, una literatura rústica, porque nos hablan de lo que pasa en las comunidades, en Amanalco, por ejemplo, que aunque está cerca de Texcoco, me da la impresión de que todavía tiene ese espíritu rural, ¿no? El caso también de Andrea, de acá de Tamazopo, San Luis Potosí, pues se siguen manteniendo. Estos cuentos que tenemos acá, que ha publicado Andrea con nosotros, son cuentos de la región de la Huasteca, aunque también ya tiene otros trabajos que ya no son tanto de la Huasteca, ya es lo que ella está viviendo en los Estados Unidos. Andrés está a punto de entregar otra obra de filosofía náhuatl. Yo siento que va a ser una obra muy, muy interesante, sobre todo porque hemos visto la filosofía náhuatl más desde la visión de los académicos, voy a decir el nombre de los de la UNAM, con Miguel León Portilla, el padre Ángel María Garibay, pero el caso, por ejemplo, que son los clásicos pues en la literatura náhuatl, ¿no? Pero que ahora vamos a ver a la filosofía náhuatl desde la visión de una hablante como es Andrés Peralta. Pues les agradezco, Andrés, Andrea, agradezco su espacio. Y muchas gracias. No se asusten, yo los veo asustados a veces. Esto apenas inicia. Y bueno, espero que el Atach quede nada más en la literatura y no vaya a la realidad. Sí. Está en todas partes. Sí, porque como dice el Toti, ¿no? Todo lo sabe, todo lo conoce, ¿no? Sí, entonces, está en todas partes. Sí, entonces, Andrés, has inmortalizado al Toti, también Andrea ha inmortalizado a su abuela, y bueno, también se han inmortalizado varios personajes que participan en contar las historias a ustedes. Muchas gracias, los abrazo de corazón y nos vemos en próximas conversaciones. ¿Sí? Claro. Felicidades sí. Gracias, por su trabajo. Hasta luego Gracias, a todos. Un saludo, gracias. Gracias. Gracias, Angelita. Bye. Ay.